Hola, bienvenidos a la fe de Vinland. Supongo que este será nuestro primer video y gracias por estar aquí y espero que esto dure lo que tenga que durar. Déjame contarte un problema que tengo. Yo había esperado por una tarjeta madre perfecta para mí, que es esta, una computadora de servidor que era muy preciosa pero por un corto de luz se arruinó. Entonces tuve que buscar una alternativa. Ahora voy a estar suponiendo que tú buscaste sobre esto, así que ya tienes un conocimiento, porque dudo mucho que el algoritmo de YouTube te haya recomendado esto. Pero básicamente voy a hablar superficialmente del tema. Lo primero que habrás notado probablemente son los procesadores, que son mucho más grandes de lo que deberían de ser. Es porque son procesadores de servidor. Para hacer el resumen, básicamente Intel por cada generación que sacaba tenía una gama de entusiasta y una gama normal, que es la que nosotros conocemos. La gama de entusiasta eran sockets de servidor reciclados, que también se usaban para venderte procesadores especiales que eran prácticamente Xeons disfrazados de i7s o i5s que se podían overclockear. Por su parte, AMD posiblemente mató la gama de entusiasta de Intel, ya que prácticamente lo obligó a incluir todas esas características en la gama común. Pero bueno, esa es historia para otro video. Lo importante es que gracias a que Intel reciclaba los sockets de servidores como para los de gama de entusiasta, podemos encontrar muchos procesadores descontinuados por unos cuantos centavos de dólar realmente. Y en AliExpress podemos encontrarlos por unos cuantos dólares, lo que lo hace más cómodo y sigue siendo fantástico realmente. La parte que era lamentable de esta historia es que las tarjetas madres que son compatibles con estos procesadores, incluso al día de hoy, son ridículamente caras porque saben que tienen un buen material para estaciones de trabajo y, ¿por qué no?, una alternativa para gaming. Afortunadamente llegaron los chinos con reproducciones que hicieron reciclando de otras tarjetas madres, y como todo hay diferentes marcas y calidades. Una de ellas, y que posiblemente sea su estándar, es Huananchi. Después de ahí salieron otras alternativas que son mucho más baratas, pero con más carencias y defectos, y otras que tienen realmente muy buen hardware, pero fallan mucho en cuanto a sus actualizaciones o sistema y requieren de la comunidad para sacar BIOSes no oficiales para solucionar problemas. En este caso de Machinist, el paquete que me encontré, que en su momento me pareció muy barato porque estaba en 600, 700 pesos mexicanos, ahorita realmente si veo el precio no me parece que valga la pena, sobre todo porque no encontré nada de información y de esto se trata este video. Quiero recapitular todo lo que aprendí para que ya tú veas si vale la pena o no. Realmente ahorita con lo que estamos viendo aquí abajo yo veo mejores alternativas, pero en su momento eso fue lo más conveniente para mí. Machinist tiene realmente una calidad muy variable. A veces sacan cosas muy buenas y otras cosas muy malas que tienes que buscar BIOSes rusas para solucionar problemas muy simples que ellos no pudieron arreglar. Y en parte por eso estoy haciendo este video, para que bajo tu criterio, con lo que yo aprendí de ella, veas si para ti vale la pena o no. Pero realmente ellos sacaron un modelo muy bueno que es la PR9 Pro. Entonces cuando vi que esta se llamaba PR9 dije, ah, mira, o sea, con esos tanates le van a poner el nombre de su mejor producto. Pues veamos qué tan bien sale. Bueno, ya estamos aquí y a lo que vinimos al video. Lo primero que quiero enseñarte es la caja, que como habrás visto en el video que se estuvo poniendo de fondo, porque en verdad me dio flojera poner imágenes, es que me llegó maltratada, pero realmente lo que venía adentro llegó intacto. Y otra cosa que me sorprendió es que la tarjeta madre ya venía premontada. Venía con el procesador, venía con la RAM, venía con el adaptador del disipador, que realmente nunca supe cómo se usaban, y ahorita verás qué tontería hice porque no tenía disipadores a la mano. Otra cosa que me dio mucha risa es que la caja dice Game Assistant, como si hasta Machinist creyera que solo lo vas a usar como computadora secundaria. Pero bueno, bromas malas aparte, aquí está la computadora. Lo primero que podrás notar es el círculo de plástico negro que tiene, que es un adaptador para poder adaptarle cualquier tipo de disipador. Creo que normalmente son para los de AMD porque tienen como un bracket de metal. Realmente no sé cómo se usa, pero ya venía premontado. También lo otro que puedes apreciar es que tiene entrada para M.2 NVMe, lo cual eso es fantástico, supongo. Y 4 slots de memoria RAM, y aunque sean 4 solo es dual channel, como si fuera cualquier computadora de chipset B de Intel. Algo por lo que se caracterizan mucho las computadoras de servidor es la cantidad de entradas que tienen. Supongo que por precio y tamaño tiene carencias esta, ya que solo tiene 3 puertos SATA. Yo supongo que los 3 son SATA 3 por lo que he visto. Además de que solo tiene 6 entradas USB 2.0 y 2 3.0, lo cual se agradece muchísimo, pero para mí me sigue quedando corta. Claro que se le puede poner otros con el expansor que tiene. Me quedé pensando en lo que te dije sobre los puertos SATA 3, porque yo nunca en mi vida he visto una reproducción china que todos sus puertos sean SATA 3.
Normalmente están mezclados con SATA 2 e incluso cuando tienen un puerto M.2 de más, realmente solo es un SATA 3 que se desactiva y lo mandan para el M2, por eso solo funcionan con los MSATA. Entonces me puse a investigar y para mi sorpresa me encontré que un blog ruso que es de mucha confiabilidad para mí ya ha subido una reseña de esta tarjeta madre, e incluso un canal de un chico ucraniano que realmente es una eminencia en este tema, que incluso al día de hoy le sigue dando soporte a un programa que probablemente vas a utilizar para darle el hack de Turbo Boost a tu tarjeta madre, hizo una review hace unos meses de esta tarjeta. Y quitando el hecho de que mi video se acaba de volver inútil gracias a eso, tengo unas cosas que quiero mencionarte que por mi ignorancia dejé pasar por alto. Una de ellas es que hay más variables de esta tarjeta madre que las que yo conocía. Yo solo conocía con la B85, que es mi chipset, y con la Z97. También está el Q85, de hecho me acabo de enterar. Pero también tienen otra con el Q87. Forma más fácil de saber si te llegó una así es con un disipador en la parte donde va el chipset. Y también puedes usar CPU-Z. Y a lo mejor te estarás preguntando, chinga, ¿qué no se supone que es un chip X99? Y pues sí, deberían ser X99. Y de hecho así eran cuando salieron, cuando empezó este boom de las tarjetas madres chinas, pero con el tiempo abarataron costos usando chipsets de escritorio de cuarta generación, que es la misma generación de X99 pero en servidor. Las únicas diferencias a notar es que al ser chipsets de escritorio van a tener menos puertos SATA y menos puertos 3.0. Otra diferencia es que si tú tienes una computadora con chipset de escritorio y alguien más sube una BIOS modificada con otro chipset de escritorio, van a poder ser compatibles entre ellas. Desconozco si sea el mismo caso con los chipsets Z, ya que ellos siempre han sido especiales, pero yo supongo que sí. Una de las primeras cosas que noté al encender este equipo es que su BIOS me aterró. Y después de ponerme a investigar me di cuenta que efectivamente tiene una BIOS muy completa. Y eso es algo muy raro de ver en estos ensambles chinos. Tiene muchas cosas interesantes, una de ellas son sus dos puertos fan, que son los que se conectan a los ventiladores. Están conectados directamente hasta la BIOS de manera nativa, y eso es fantástico. Desde ahí se puede ver cómo trabaja su voltaje y sus velocidades. Por cierto, otra cosa que falla mucho en estos ensambles son sus sensores de temperatura, y a lo que yo he visto estos están funcionando bien. Tiene otras opciones más especializadas como para aumentar o cambiar las velocidades del bus de memoria de los puertos PCI. Otra que yo no conocía, que es el 4G Decoding, que básicamente permite aumentar la capacidad a más de 4 GB la comunicación de las memorias de la tarjeta de video y de la memoria RAM, lo cual es genial, pero se necesita que tu tarjeta sea capaz de utilizarlo y tener una cantidad de memoria RAM que sea lo suficientemente amplia, lo cual es genial porque en estos kits el mínimo siempre son 8 o 16 GB. También puedes controlar las latencias y velocidades e incluso el modo XMP de la RAM, y hasta donde yo sé también puedes activar desde la BIOS el modo SC de la memoria. ¿Qué es SC? Que es certificada con corrección de errores. Es una memoria que está certificada contra corrección de errores. Básicamente evita que haya archivos corruptos en un lapso de tiempo mientras está trabajando, lo que permite que si estás haciendo un render o estás dejando un trabajo pesado en la noche, puedas simplemente dejar la computadora sola sin miedo a que en la mañana aparezca que se quedó a medias. ¿Tiene alguna desventaja? Hasta donde yo sé no. Y entonces, ¿por qué es la memoria con la que regalan si es tan especial? Pues muy sencillo, solo sirve con procesadores de servidor. No puedes usar esta RAM en un i7 10700K, pero en estos procesadores que nadie usa, pues la verdad vienen muy bien. Ahora, mientras estoy hablando te voy a poner un video con todas las opciones de la BIOS que pude entrar. No sé para qué son realmente, quitando en cuenta las básicas, activar la virtualización, apagar núcleos, apagar hilos, pero las voy a dejar ahí para que veas si quieres investigar por tu cuenta para qué sirven. Algunas ya están puestas en automático, otras que me puse a leer con el chat GTP dice que realmente son para sistemas operativos viejos, pero que ya no son necesarias en Windows 10 en adelante. Un error muy importante que no puedo comprobarte, pero que no dudo que sea verdad, es un problema con la configuración del puerto PCI Express, pero para eso necesito darte un contexto. Normalmente todas las marcas chinas que no sean Huananchi tienen un problema con la alimentación del puerto PCI Express. Hay una muy en particular que no me sé su nombre, pero lo estaré dejando en pantalla. En el caso de Machinis depende mucho del modelo en el que estés viendo, hay algunas que lo tienen y otros que no. Pero ¿cuál es el problema como tal? Bueno, si tú tienes una tarjeta gráfica que normalmente no requiera un puerto externo de alimentación, o sea que sea una gráfica pasiva como la RX 550 o la GTX 1050, simplemente no va a funcionar como debería. El puerto PCI Express es de 16 líneas y es universal. Si tiene solamente 8 va a funcionar con 8, si tiene 4 va a funcionar con 4 y si tiene 1 va a funcionar con 1, obviamente.
Bueno, pues si tú pones en el puerto físico de 16 líneas una tarjeta gráfica de 16 líneas y no requiere alimentación, solo va a funcionar por una línea, 1X. ¿Por qué? No sé. Yo me imagino que es porque no puede alimentarla de la manera correcta. El problema se soluciona si simplemente tiene una entrada externa de alimentación, como una tarjeta gráfica de la gama 60 para arriba. Como ya requieren alimentación, el problema simplemente se soluciona. Ahora, como puedes estar viendo en CPU-Z, yo tengo ese problema. No sé si es porque es una gráfica muy vieja, simplemente es para reemplazar gráficos integrados. ¿Por qué la estoy usando? Pues porque era lo que tenía a la mano. Entonces no sé si simplemente es porque efectivamente necesita voltaje para funcionar a 16 líneas o porque realmente solo tiene 1 giga y literalmente una línea es 1 giga por segundo, entonces no necesita más, no sé. Ese es uno de los problemas muy conocidos de esta gama, realmente son 3. Bueno, son 4, pero el otro no importa, es más para después. Los otros 2 problemas populares más conocidos son que los sensores de temperaturas en estas gráficas no funcionan y usar programas que tengan sensores como el AIDA64 van a crashear tu computadora. Simplemente se va a quedar congelada y vas a tener que apagarla. Tiene solución y lo dejaré en la descripción por si lo necesitas. El otro muy popular y que este también tiene son los problemas de invernación. Este problema lo vas a escuchar mucho y yo pensaba que mi anterior computadora lo tenía, pero yo pensaba que era que cuando tu computadora duraba mucho tiempo de inactividad y tratabas de mover el mouse y el teclado para que arrancara, una de tantas veces no lo hacía y no tenías de otra más que apagarla y volverlo a prender. Yo tenía asimilado que ese era el problema, hasta que lo vi en esta computadora. ¿Notas algo extraño? Pues solo tiene el botón de apagar y reiniciar, no tiene para invernar, suspender, no se puede. Se puede arreglar con una BIOS modificada, pero yo no las he visto. No para este modelo en particular. Entonces, ¿ese es el problema? Pues no, pero necesitaba primero decirte esto. El problema que tiene esta placa y que yo no había visto antes, y que no puedo comprobar, es que a partir de esta generación, los procesadores de entusiasta, que son i7 e i5, tienen menos líneas PCI Express que si fuera un Xeon de servidor. Normalmente tienen 40 y son compatibles con memoria SC. A partir de esta generación, solo son 28 y no son compatibles. ¿Por qué? Porque Intel podía. No había nadie que les dijera algo. ¿No te gustaba? ¿Qué hacías? Solo te podías comprar un FX. Gracias Ryzen por dar competencia. El punto es que esta placa está diseñada para funcionar con los procesadores de servidor y sus 40 líneas. Si tú usas un procesador i7 o i5 de entusiasta, tu gráfica de 16 carriles físicos colocada en el puerto de 16 líneas físicas solo va a funcionar a 8X. Lo cual en sí mismo no es un problema, es algo indignante pero no afecta mucho y realmente el puerto PCI Express 3.0 tiene muy buen ancho de banda. Seguirían siendo 8 GB por segundo, necesitarías una gráfica con mucha memoria gráfica para poder saturarla. El verdadero problema radica si quieres usar las nuevas gráficas de gama media, como la RX 6400 que solo tiene 8 líneas. ¿Por qué es un problema? Bueno, porque el protocolo funciona de izquierda a derecha. Bueno, eso tengo por entendido, capaz que esté mal. Y luego se desactivan las demás. Primero le da prioridad a las líneas de la izquierda y luego se van desactivando las de la derecha. Es un protocolo universal. Bueno, pues en esta tarjeta, como funciona con 40 líneas, se desactivan, pero se desactivan las de la izquierda, no se desactivan las de la derecha, lo que simplemente va a ser inutilizable usar una tarjeta gráfica de 8 líneas en un procesador de entusiasta. Sigo insistiendo, ¿por qué Intel lo hizo si los i7 y i5 de entusiasta son simplemente un reciclado? Pues porque quiere. Y aún así que Machinis haya podido crear un problema de este tipo, la verdad se amerita un aplauso. Yo nunca he visto algo así antes. Bueno, pues es extraño, pero al fin de cuentas se arregla cambiando un Xeon. Es mucho más barato que cambiar a una gráfica de 16 líneas. O a otra tarjeta madre, supongo. ¿Qué tal si pasamos a ver el ensamble? Para la fuente de poder voy a reciclar la que ya tenía de mi anterior computadora, la Yeyan de 850 watts modular. También está su contemporánea de Balam Roche, que es más barata. ¿Por qué escogí esta? Porque tenía LEDs. Pero ambas son mexicanas por si te interesa. Para el disco duro voy a usar este disco mecánico de laptop que me encontré que según yo no servía, pero funcionó, qué padre. Resulta que mi adaptador con el que revisa los discos duros está mal, entonces no sé cuáles sirvan y cuáles no. Pero de hecho, cuando me llegó el ensamble no tenía absolutamente nada y por algo compré un Xeon, digo, el dinero lo tenía justo. Entonces fui a Walmart, me compré una USB Kingston de 32 o de 64, no recuerdo, que era 3.0 y le puse Windows 10. Pero aparte de que le metí muchas cosas, las USBs con el tiempo no soportan eso y se empiezan a corromper los archivos. Hay algunas que sí. Para el disipador terminé usando este, pero como puedes ver en las imágenes, antes solo tenía bloques de metal y realmente funcionaban muy bien. Obviamente le ponía un disipador arriba
porque pues, estos procesadores no son pasivos. Pero no tenían entrada de ningún lado, se ponen con presión para sockets más viejos. Pero luego en esas mismas refacciones encontré para el socket 478 un ventilador de torre que no tenía ningún bracket para acomodarlo con el adaptador, así que como verás lo amarré con unos cables de cobre y se ajusta bien, más o menos. No sé si es porque no le puse pasta térmica, por cierto sí viene, pero no se lo puse porque tengo preparado otra cosita para después. En el momento que la computadora la pongo en vertical, se apaga porque el ventilador no pega bien con el procesador. Entonces eso lo voy a solucionar después, pero por lo pronto está así acostada. Ahora la gráfica que estoy usando es una HD de Radeon 5400 series. Ni siquiera me aparece su nombre y ni siquiera sé si en estas alturas era de AMD. Solo la estoy usando para darme imagen. Tiene 1 GB de R3 de memoria de video y pues efectivamente la memoria RAM que tengo es más rápida que la propia memoria de video de mi tarjeta. Tiene DirectX 11 emulado, pero muchos juegos se niegan a abrirla porque detectan que es de AMD y quieren usar drivers recientes que no son compatibles con esta tarjeta. Pero lo que abre lo ejecuta muy bien y me sorprendió. Incluso estuve editando este video con esta tarjeta gráfica. Ahora, eso tampoco sería justo, eso sería parte del procesador, porque el programa que yo uso, Camtasia Studio, permite renderizar por procesador. Ahora, quiero decirte algo muy importante. ¿Ves cómo tengo acomodado el ventilador de torre? Bueno, cuando yo estaba editando, empecé a tener artifacts y me asusté. Pensé que ya estaba sentenciada y solo quería terminar el video antes de que dejara de funcionar. Que de hecho, ahí tenía otra tarjeta de video, pero bueno, esta me gusta. Pero ¿qué pasa? No era mi tarjeta gráfica. Yo había colocado mal el ventilador de torre y estaba aventando todo el aire caliente hacia mi tarjeta gráfica, y eso no se tiene que hacer nunca, sobre todo esta que es pasiva y ni siquiera tiene un ventilador activo. El ventilador de torre siempre tiene que estar aventando el aire caliente en una dirección donde ese desperdicio no afecte a tus demás equipos. Bueno, ya estamos en el sistema, ya casi acabamos. Solo quiero enseñarte una cosa muy interesante con CPU-Z. Cuando yo lo abrí por primera vez me asusté, pensé que me habían estafado, porque como puedes ver, mi Xeon es el 2669 y yo compré el 2670 y en el CPU dice que es el 2670. Y es muy raro engañar a CPU-Z, de hecho no se puede. Él puede decirte si es una revisión, si es una versión modificada, incluso con las gráficas, tengo por entendido, aunque eso es más de GPU-Z. Pero luego me puse a investigar en internet y parece que esto es algo muy normal, parece que se confunde porque no hay una diferencia, particularmente nada entre el 2669 y el 2670. Había revisado que era algo de frecuencias, pero parece que no. Así que no te preocupes, pero por curiosidad vamos a hacer un benchmark y vamos a compararlo contra un Ryzen 7 de la serie 2000. Bueno, se me hizo muy raro que este Xeon perdiera. A lo mejor este en particular puede perder contra un Ryzen de la serie 2000, pero X99 está contra los Ryzen 3000, 2000 y en multinúcleo definitivamente ellos no ganan. Así que hice una prueba en Cinebench R20 y... ¡tará! Te juro que cuando yo lo hice la primera vez estaba un poquito abajo del 7700K e incluso para eso me parecía muy poco. Volviendo a retomar la prueba ya después me di cuenta que subió tantito, como puedes ver abajo está el resultado y luego arriba otra comparación. Entonces el disipador que estoy usando probablemente no está enfriando como debe, se está calentando y se está estrangulando. También los resultados que puedes ver en videos de YouTube tal vez y lo especifican, es por el hack de Turbo Boost. Hay muchos procesadores, no sé si este en particular, se benefician mucho con él, obtienen hasta un 30% de rendimiento extra. Bueno, y lo de los puertos SATA, que fue lo que comenzó todo esto, pues estaba checando y me salieron que todos son SATA 2 y como de que, ¡ay, güey! Pero luego me puse a revisar y no, es mi disco Toshiba el que es SATA 2. Pero recordé que tenía un disco con información de trabajo escondido y no solo eso, resulta que tenía otro disco de 1 tera vacío perfectamente en buen estado. Así que la USB morada y este disco con el que he estado batallando era innecesario. Que por cierto, la versión esta de Windows 10 de Dr. Light hizo muy buen trabajo para hacer que no se me atorara con SATA 2. El punto es que conecté este disco y descubrí, como puedes estar viendo en las pruebas, que solo una entrada es SATA 3 y es una muy incómoda, es la que está en medio, supongo. Pero es tan extraño porque muchos dicen que son SATA 3 completamente, otros dicen que solo es una, entonces supongo que depende de la revisión del modelo. Lo cual está mal porque si quieres una computadora de servidor, lo mínimo que quieres son puertos SATA, puertos de expansión que te ayuden. Aunque claro, esta es una versión muy pequeña, pero
perfectamente los tres pudieron ser SATA 3. Cualquier chipset del más básico, el H81, puede perfectamente dar 3 puertos SATA 3. Y bueno, ya no tengo nada más que decirte, si acaso pedirte una disculpa por hacer que este video sea tan largo, pero en verdad me gusta mucho este tema y espero que te sirva de algo. Y si acaso ofrecerte otra disculpa porque no tuve ninguna herramienta decente para poder sacar el verdadero provecho de este kit y que lo pudieras ver con tus propios ojos. Pero bueno, supongo que habrá otro momento. Si tan solo tuviera algo que pudiera exprimir completamente este Xeon, tal vez algo como esto. Pero eso será tema para otro video. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! Y esto apenas está comenzando.